Bueno, vamos a seguir con cáncer de colon, segunda parte. Y comenzamos con la clínica. Bueno, los datos tomados son del texto Fundamentos para la práctica clínico-quirúrgica. Carlos Baccaro y Hernán Bacareza son los autores de este capítulo de Mariano Jiménez. Bueno, el 80 al 85% de los cánceres colorectales se presentan en forma esporádica, sin antecedentes familiares. El 10 al 15% en forma familiar con antecedentes esporádicos. El 3 al 6% en forma hereditaria. O sea que es muy bajo el porcentaje, 3 al 6% la forma hereditaria. Los síndromes de cáncer colorectal hereditario son autosómicos dominantes. Esto es una afirmación general. El cáncer colorectal hereditario, el síndrome de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar representa entonces el 3 al 6 de todos los cánceres colorectales. Síndromes. Vamos a hablar del síndrome de Lynch 1, del Lynch 2, del Garnet, del Turcot, de Peutz-Jeghers y el cáncer colorectal esporádico. Vamos al Lynch. Cáncer heredofamiliar no asociado a poliposis. Síndrome de Lynch 1. Carácter hereditario, producto de un gen autosómico dominante. Presentación del cáncer a una edad mucho más temprana. Predominio de las lesiones en el colon derecho. Mayor frecuencia de cáncer sincrónico, o sea, simultáneo, en dos lugares distintos, y metacrónico, es decir, aparece uno ahora y al un par de años aparece otro. Entonces, mayor frecuencia de cáncer sincrónico y metacrónico. Entonces, acá tenemos la síntesis del Lynch 1. Síndrome de Lynch 2. Tiene una alta frecuencia de adenocarcinomas, va a los genitales, endometrio, ovario y mama, además a estómago y a linfomas, distinto al Lynch 1. Factores hereditarios. Es responsable, como decíamos, de un bajo porcentaje, del 4 al 6% de los cánceres de colon. Existen los criterios de Ámsterdam para definir el síndrome de Lynch. 3 individuos afectados por cáncer colorectal, de ovario, endometrio, pelvis renal o intestino delgado, 2 generaciones sucesivas, o bien un afectado por cáncer de colon antes de los 50 años. Ahí tenemos que pensar en Lynch. Bueno, acá se abre otro capítulo inmenso de la patología colónica, que es la poliposis adenomatosa familiar. Es una enfermedad autosómica dominante. Tiene una mutación del gen de la poliposis adenomatosis colónica, del APC. Gran cantidad de pólipos de colon recto desde la pubertad, desde la adolescencia. Después que se hace la colectomía total, mueren por cáncer de duodeno y tumor desmoide. Factores hereditarios. Adenomatosis colónica familiar, responsable del 1% de los cánceres colorectales. Generalmente estos pacientes vuelven muchas veces para control, le hacemos la endoscopía, resecamos pólipos y en algunas oportunidades tienen alguna otra complicación. Ya vamos a presentar un caso de esos. Síndrome de Garner, otra historia. Es un síndrome caracterizado por ser hereditario, poco frecuente, tiene abundante cantidad de pólipos en colon y recto, tiene problemas dentales, tumores benignos de hueso, en tejidos blandos, piel, glándula suprarrenal, estómago e intestino delgado.
¿Sí? Fíjense la complejidad que tiene. Y además un alto riesgo de padecer cáncer colorectal a una edad temprana. Así que si ustedes tienen el dato que el paciente empezó con su cáncer de colon a edad temprana, piensen en estas otras patologías del Lynch al Gardner. Tiene riesgo de tener tumores en hígados, vías biliares, páncreas, estómago, cáncer de intestino delgado, cáncer en sistema nervioso central, tiroides y glándula suprarrenal. O sea, es un paciente que hay que vigilarlo. Mutación del gen APC. Es un tipo de poliposis adenomatosa familiar y una enfermedad genética autosómica dominante. Vamos al síndrome de Turcot o Tarcot. Trastorno hereditario poco frecuente. Pólipos de colon, tumores de cerebro, mutaciones genéticas. Entonces tiene un alto riesgo de cáncer colorectal y cáncer del sistema nervioso, entre ellos el glioblastoma y el meduloblastoma. Entonces Turcot, además del cáncer colorectal, tiene tumores del sistema nervioso, glioblastoma y meduloblastoma. El síndrome de Peutz-Jeghers, el que tiene la melanosis periorificial con múltiples pólipos amartomatosos en estómago, intestino delgado y colon. Los cánceres digestivos comprometen el páncreas, el estómago, el delgado y el colon. Bueno, aquí hace falta volver a la colitis ulcerosa, que ya la mencionamos, y enfermedad de Crohn, que son enfermedades inflamatorias del intestino. La colitis ulcerosa tiene un elevado potencial neoplásico cuando la colitis es total, cuando empezó a una edad muy temprana y cuando lleva más de 10 años de evolución. Entonces, colitis total, edad temprana, más de 10 años de evolución, la colitis ulcerosa idiopática tiene más posibilidades de desarrollar un cáncer colorectal. 3% en los primeros 10 años y 20% en las décadas siguientes. En la medida que van pasando décadas, es más probable que presente un cáncer de colon. Por eso que hay que vigilar a estos pacientes. Enfermedad de Crohn. El potencial neoplásico es menor que en la colitis ulcerosa. Bueno, ante un paciente que tenemos la sospecha de que tenga un cáncer de colon, generalmente se debe a la presencia de sangre en materia fecal, cambio de hábito intestinal o dolores cólicos sin otra explicación. Y bueno, habrá que sospechar, hacer la presunción y el diagnóstico. Bueno, población general. Síntomas de cáncer colorectal son inespecíficos. Se presentan cuando están avanzados. El paciente tiene confusión, tiene pudor. Por ejemplo, hubo hace un tiempo atrás un accidente endoscópico en una persona, en una periodista. Los pacientes no se querían hacer la endoscopia. Ahora apareció una artista que tiene una lesión en colon. Ahora todos vienen a hacerse la colonoscopia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la influencia de los medios es muy importante, pero nosotros debemos tener como médicos una conducta intachable y dirigida a hacer el diagnóstico y no el tratamiento sintomático. El cáncer esporádico, cuando no hay un síndrome hereditario definido. Sin embargo, puede haber un riesgo familiar aumentado porque apareció un cáncer de colon en algún pariente, un primo. Fíjense cómo es la historia de los migrantes, ¿sí? En el caso mío, en España, yo debo tener 7, 8 primos, mucho mayores que yo, y no sé las historias de ellos. Pero sí es muy importante que los familiares de primer grado tienen 2 a 3 veces más riesgo de contraer un cáncer de colon. Entonces es muy importante conocer la historia familiar. Los síntomas varían según la localización.
Según también la localización es el sangrado y también el dolor y el grado evolutivo del tumor. Cáncer de colon derecho, anemia. Pregunta de examen que siempre repito. Cáncer de colon derecho, anemia. Sangrado crónico, anemia. A veces se puede llegar a palpar una masa enfosiliaca derecha o flanco. Pocas veces tenemos oclusión. Entonces recuerde, cuando un paciente tiene anemia, en vez de darle medicación, hierro y demás, hay que hacerle una endoscopia digestiva alta para ver el techo gástrico. Y hay que hacerle una endoscopia digestiva baja para ver el colon derecho. Anemia. El cáncer de colon izquierdo, oclusión intestinal. Sangre en materia fecal, cambio de hábito intestinal, oclusión intestinal. Perforación de colon post-oclusión distal. ¿Se acuerdan cuando presentamos la diverticulitis que daba una oclusión en el colon izquierdo con válvula iliocecal continente? Esto llevaba a que el ciego se distendía y podía dar una perforación de ciego. El dolor es en la fosa ilíaca izquierda, en la fosa ilíaca derecha, pero en realidad el tumor está en la fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué se hace ese mecanismo? Válvula iliocecal continente y además la obstrucción. Entonces el colon se va inflando, duele en la fosa ilíaca derecha, pero el cáncer está a la izquierda. Entonces, cáncer de colon izquierdo, oclusión intestinal. Y cáncer de recto tenemos pujo y tenesmo. Tenesmo, recuerden que es tenesmo y no podesmo. ¿Sí? Quiere evacuar y no puede. Sangre que sale de allí del recto, dolor tardío y el paciente consulta por hemorroides. Cada vez que un paciente diga la palabra hemorroides, hay que pensar en cáncer y evidentemente hacer la investigación que corresponde. Cáncer de recto. Hacer el tacto rectal. Puede llegar el dedo hasta 10 a 12 centímetros de ano y más de la mitad de los tumores de recto se palpan. Recuerden que el 50% de los cánceres colorectales están entre recto y sigmoide. Sumando las dos cantidades da 50%. También el tacto puede aportar que en el fondo saco de Douglas haya metástasis, el endurecimiento del mismo. El concepto de mesorrecto ha sido muy importante en el avance de la cirugía del recto, que se trataría del tejido conectivo por donde avanzan los vasos y los elementos linfáticos, los ganglios linfáticos, y que se deben extirpar durante la cirugía del cáncer de recto. Auxiliares diagnósticos, radiología. El estudio contrastado, doble contraste, es el más tradicional de los estudios del colon. Por supuesto, hoy con la endoscopia hemos avanzado muchísimo. Entonces ahí tenemos, donde dice la flecha, un cáncer de colon próximo al ángulo hepático, como si fuera la manzana mordida. Ahí tenemos, de nuevo, cáncer de colon. Y la imagen tomográfica del intestino grueso, aquí. Ahí tenemos otro cáncer, fíjense que va desde acá hasta acá. Y todo esto irregular es el crecimiento del tumor. Metástasis hepática, metástasis esplénicas. Bueno, ahora tenemos la endoscopia. Con el endoscopio debemos llegar al ciego, investigar todo el colon. Acuérdense siempre que está el cáncer simple, digamos, que generalmente está en la unión recto-sigmoidea o en el sigmoide, 50%, pero puede existir un cáncer sincrónico, es decir, otro lugar donde haya desarrollado un cáncer. Por lo tanto, la colonoscopia debe ser hasta el ciego, la videocolonoscopia. Y aquí tenemos el cáncer, y ahí está la pinza de biopsia tomando biopsia. Es tan importante la biopsia, por eso sitúa la videocolonoscopia
en el lugar del podio para hacer los estudios del colon. Pólipos de colon. Extirpación del pólipo. Ecoendoscopia. En el cabezal del endoscopio se coloca un traductor de ecografía y se puede estudiar entonces el espesor, ahí como se marca en el círculo, de lo que sucede detrás de la mucosa, en el espesor de la pared. Acá. Es muy interesante. En esófago es muy interesante, por supuesto en colon también. Colonoscopia virtual. Es maravillosa, sí, se ve absolutamente todo, pero lo que no se puede hacer acá es tomar biopsia. Marcadores tumorales del CA19-9 y el CEA, cuando los valores preoperatorios son altos, se asocian con un peor pronóstico. Generalmente se normalizan al mes de la cirugía. Se aumenta es porque aparecieron metástasis o hay recurrencia de la enfermedad. Entonces, si el cáncer de mama y el cáncer de pulmón son tan importantes para el colon, ¿se podrá hacer algo a nivel de población general y de la prevención? Pues sí. Entonces habrá grupos de alto riesgo a los que habrá que seguir con colonoscopía. Y después está el resto de la población. En población de alto riesgo, adenomatosis colónica familiar, desde los 15, 20 años, una por año. En el caso del síndrome de Lynch, desde los 21 años, cada 2 años. Y en cuanto a la población general, para ver millones de personas, habrá que usar métodos de rastreo, habrá que ver la relación costo-beneficio, y aquí se impone investigar sangre oculta en materia fecal, el hemocul o el hemocuan. Vamos a ver solamente una mención al tratamiento quirúrgico. Aquí tenemos cáncer del ciego, aquí está, cáncer del ángulo hepático, del transverso, del asa del ángulo esplénico, del descendente y del sigmoide. Se puede hacer sutura a mano, ¿sí? O se puede hacer sutura mecánica. Se puede hacer sutura transanal para una entero-enteroanastomosis. Se puede hacer la resección de todo el colon y construir una J con intestino delgado para hacer la anastomosis acá, por encima del ano. La videolaparoscopía ha hecho dar un salto enorme en el tratamiento y en la buena evolución de estos pacientes. Finalmente quiero decir que la colostomía hay que enseñar y educar a los pacientes que es el amigo y no el enemigo. Mucha gente tiene miedo que le hagan la colostomía. Al contrario, hay que decirles que es una amiga, la colostomía. Bueno, muchas gracias, que tengan feliz Pascua y bueno, nos estaremos viendo en otro video. Un abrazo.